¿Ha notado cómo el deseo parece dominarlo todo, incluso cuando crees tenerlo bajo control? La publicidad, las redes, las canciones, los gestos cotidianos. Todo respira una tensión erótica constante. Vivimos en una cultura donde el sexo no solo se muestra, sino que se usa como un lenguaje para vender, manipular, distraer. Y sin embargo, cuanto más presente está, más vacía se vuelve su experiencia. No se trata del sexo como encuentro, sino del sexo como estímulo. Un impulso que se infiltra en la mente y se convierte en herramienta de control. Lo que alguna vez fue energía vital y conexión humana se ha transformado en mercancía, en distracción, en anestesia. Carl Jung decía que los instintos reprimidos no desaparecen, buscan otra forma de expresarse. El deseo, cuando no se reconoce, se convierte en compulsión. Y cuando la sociedad entera lo convierte en objeto de consumo, lo que emerge no es libertad, sino dependencia. El cuerpo se vuelve escenario del mercado. El placer se mide en algoritmos. La atracción se transforma en ansiedad. Y la mente, bombardeada por imágenes que prometen satisfacción inmediata, empieza a confundir el deseo con el sentido. Vivimos en un tiempo en que el sexo ha dejado de ser un acto íntimo y simbólico para convertirse en un producto de consumo masivo. Pero ese consumo no sacia, multiplica la carencia. Cuanto más se busca, menos se encuentra. Cuanto más se estimula, menos se siente. La psicología profunda explica que el deseo sexual es una de las formas más poderosas del inconsciente, porque representa la energía vital, la fuerza creadora que da movimiento a la psique. Cuando esa energía se desvía hacia el mercado y la pantalla, se fragmenta. Lo que era impulso de vida se convierte en pulsión de vacío. Nietzsche decía que los instintos no se vencen, se transforman. Pero en la sociedad moderna, en lugar de transformarlos, los hemos banalizado. Les quitamos su poder simbólico, su misterio, su vínculo con lo sagrado. Ahora el sexo ya no une, dispersa, ya no despierta, adormece. El control no viene por la represión, sino por la saturación. No se nos prohíbe el deseo, se nos bombardea con él hasta vaciarlo de sentido. Así, el impulso más profundo del ser humano se convierte en una forma sutil de esclavitud mental. Y es entonces cuando el sexo deja de ser un lenguaje del cuerpo para convertirse en una trampa de la mente. El control más eficaz no es aquel que prohíbe, sino el que seduce. En la era de la información, el sexo se ha convertido en una forma de programación emocional. No necesitamos ser vigilados cuando somos conducidos por nuestros propios impulsos. Y así, lo que parece libertad termina siendo condicionamiento. Cada imagen sugerente, cada cuerpo perfecto, cada mirada construida digitalmente, alimenta el circuito de dopamina que mantiene a la mente atrapada. No se trata de moral, sino de neurociencia. La industria ha aprendido que la atención humana se conquista a través del deseo. Y una mente estimulada constantemente deja de pensar, solo reacciona. Vivimos creyendo que elegimos, pero en realidad solo respondemos a impulsos diseñados para mantenernos enganchados. El sexo ya no pertenece al ámbito íntimo, sino al económico. Se ha convertido en una moneda invisible que sostiene las redes, la moda, la publicidad y hasta la política. Detrás de la aparente liberación sexual hay un sistema de dependencia perfectamente orquestado. La paradoja es que nunca se habló tanto de libertad sexual y nunca se estuvo tan esclavizado por el deseo. La saturación erótica no nos hace más libres, sino más distraídos. Y esa distracción es útil. Una mente que busca placer constante no tiene tiempo para el silencio, ni para cuestionar el sentido de su propia existencia.
Desde la perspectiva de Jung, esta es una de las trampas más sofisticadas del inconsciente colectivo moderno. La energía sexual, que en su forma más profunda representa el impulso de vida y creación, ha sido desconectada de su raíz simbólica. Al quedar fragmentada, se vuelve superficial, impulsiva, vacía. Lo que antes era fuerza transformadora, ahora es simple entretenimiento químico. Pero esa energía no desaparece. Cuando se manipula o se reprime, busca salidas en forma de ansiedad, frustración, insatisfacción constante. Así se explica por qué, en medio de tanta libertad aparente, aumenta el número de personas incapaces de conectar genuinamente con otro ser humano. El sexo se ha convertido en un lenguaje que perdió su significado. Nos acercamos con el cuerpo, pero estamos cada vez más lejos con la mente. En lugar de encuentro, hay consumo. En lugar de intimidad, hay espectáculo. Y la mente, confundida, sigue corriendo detrás de un deseo que nunca llega a saciarse. El filósofo francés Byung-Chul Han escribió que la sociedad de la transparencia elimina el misterio y con él el eros. El misterio era el alma del deseo. Al eliminarlo, lo convertimos en una imagen vacía. Ya no hay espacio para la espera, para el silencio, para la sutileza. Todo debe mostrarse, todo debe compartirse, pero cuando todo se muestra, nada se siente. El sexo, al perder su dimensión simbólica, deja de ser un puente entre cuerpos y almas para convertirse en un mecanismo de distracción colectiva. Y así, mientras creemos estar disfrutando del placer, lo que realmente hacemos es obedecer. El sexo se ha convertido en el espejo más nítido de nuestra desconexión interior. Lo usamos como anestesia emocional, como refugio rápido contra el vacío que no sabemos nombrar. Pero ningún cuerpo puede llenar el silencio de una mente que ha perdido contacto consigo misma. Lo que buscamos no es placer, es sentido. Y el placer, sin sentido, se convierte en ruido. Freud decía que la sexualidad es la base de todo impulso humano, pero Jung fue más allá. Entendió que el deseo no es solo biología, sino símbolo. Una energía que puede transformarse en creatividad, en arte, en espiritualidad, si no queda atrapada en la compulsión. El problema no es el deseo, sino el modo en que lo utilizamos. Cuando el deseo no se eleva, se estanca. Cuando se vuelve consumo, deja de ser creación. Mira a tu alrededor. Cada red social está diseñada para capturar la atención a través del estímulo visual, del cuerpo, del deseo codificado. No hay conversación, solo exhibición. No hay profundidad, solo movimiento. El sexo, reducido a imagen, pierde su poder transformador. Se convierte en una distracción más dentro de la maquinaria del placer inmediato. Pero lo más peligroso no es el deseo visible, sino el inconsciente. Porque mientras la mente consciente cree estar en control, el inconsciente se programa, se alimenta de imágenes, de gestos, de repeticiones, y poco a poco, esa energía vital deja de responder a nuestra voluntad y comienza a dirigirnos. Lo que debería ser expresión se vuelve adicción. La verdadera manipulación no está en el contenido explícito, sino en el hábito, en el modo en que nuestra mente se condiciona a necesitar estímulo constante para no enfrentarse al silencio. Cuando el deseo se convierte en distracción, deja de ser deseo y se convierte en fuga. Lo que alguna vez fue un acto de comunión se ha transformado en un acto de consumo. La pornografía, las redes, las imágenes idealizadas de cuerpos imposibles no son el problema en sí, sino el síntoma de una cultura que ya no sabe mirar sin poseer. El sexo, que debería ser lenguaje del alma, se ha vuelto un producto de marketing que vende la ilusión de conexión a cambio de nuestra atención.
Y es ahí donde la mente pierde su libertad. Porque cuando todo se erotiza, el erotismo se banaliza. Y cuando el placer se convierte en obligación, deja de ser placer. El filósofo Kierkegaard escribió que la desesperación del hombre moderno es no poder desear realmente. Lo que quería decir es que el deseo auténtico requiere profundidad, y la profundidad requiere ausencia. Pero vivimos en una época donde la ausencia está prohibida, donde cada segundo de silencio se siente como pérdida. El sexo controla la mente moderna no porque sea fuerte, sino porque la mente se ha vuelto débil. Hemos olvidado cómo sostener el vacío. Y quien no soporta el vacío necesita estímulo. En el fondo, no es el sexo el que nos domina, es el miedo al silencio el que nos hace prisioneros del deseo. El problema no es el sexo, sino el olvido de su significado. Lo hemos reducido a una función biológica o a un espectáculo. Lo hemos separado de su raíz simbólica, de su poder de unir lo instintivo con lo espiritual. Cuando el deseo pierde profundidad, el ser humano pierde dirección. La mente moderna busca placer porque ha perdido sentido. En lugar de explorar su vacío, intenta llenarlo con estímulo. Pero todo placer sin propósito se vuelve rutina. La dopamina reemplaza al alma y la pantalla sustituye al encuentro real. No hay silencio, no hay espera, no hay misterio. Lo que antes era una danza entre cuerpos y almas, hoy es una transacción invisible entre ansiedad y distracción. Cada estímulo promete alivio, pero lo que deja es más vacío. Desde la psicología profunda, Jung veía la energía sexual, la libido, como la fuerza vital que puede manifestarse en muchas formas: deseo, creatividad, amor, arte, comprensión. Cuando esa energía no se canaliza, se estanca, y el estancamiento genera compulsión. Por eso la mente moderna busca constantemente imágenes, cuerpos, atención. Es el intento inconsciente de mover una energía que ya no fluye. El sexo es solo el vehículo más visible de una carencia más profunda. No es la causa del desequilibrio, sino su síntoma. En el fondo, lo que nos controla no es el deseo, sino la incapacidad de sentirlo plenamente. Porque sentir requiere presencia, y la presencia implica silencio. Hemos confundido la libertad con el exceso y el deseo con el consumo. Creemos que elegir entre miles de cuerpos es libertad, pero la abundancia no libera, satura. La mente, sobreestimulada, deja de diferenciar lo real de lo imaginario, y cuando nada tiene profundidad, nada tiene sentido. En el silencio, el deseo puede transformarse en comprensión, pero el ruido del mundo no lo permite. Así, seguimos girando dentro del mismo ciclo: estímulo, placer, vacío, búsqueda, una y otra vez, sin saber que lo que buscamos no está afuera, sino en la quietud interior que tanto tememos. El sexo no controla la mente porque sea poderoso, sino porque la mente ha olvidado cómo observar su propia naturaleza, y sin observación, todo impulso se convierte en tirano. La mente que vive en constante estímulo pierde la capacidad de elegir. Todo se vuelve respuesta automática. Deseo, clic, consumo, vacío. Es un ciclo hipnótico en el que la voluntad se diluye. Y cuando no hay voluntad, no hay libertad. El sexo, convertido en mercancía, ha colonizado el imaginario colectivo. Se vende como experiencia, pero se consume como distracción. No buscamos al otro, buscamos alivio. No compartimos, descargamos. El acto se repite, pero la conexión desaparece. Esto no es una crítica moral, sino una observación humana. El problema no es desear, sino no comprender de dónde nace el deseo. Cuando la mente no se conoce, cualquier impulso externo puede dirigirla. Lo que creemos placer se convierte en programación.
Lo que creemos elección es solo reacción. Nietzsche decía que el ser humano moderno ha olvidado cómo transformar sus impulsos en fuerza creadora. Y esa es la gran tragedia. La energía más poderosa del cuerpo y del alma ha sido convertida en entretenimiento. Lo que podría elevarnos nos mantiene dormidos. Pero el deseo no es enemigo, es una brújula. Apunta hacia lo que falta, hacia lo que necesitamos integrar. Cuando aprendemos a observarlo sin juicio, deja de controlarnos. El problema no es sentir deseo, sino huir de lo que el deseo revela. Porque el deseo muestra nuestras carencias, nuestras heridas, nuestras contradicciones. El sexo no domina al ser humano cuando hay conciencia. Lo domina cuando se convierte en sustituto del amor, del silencio, de la búsqueda interior, cuando el cuerpo se usa para tapar lo que el alma no quiere mirar. Vivimos en una cultura que ha hecho del deseo un ruido constante, y ese ruido no deja escuchar lo esencial. No hay pausa, no hay contemplación, solo urgencia. Pero el deseo no se calma con más deseo, solo se calma con presencia. Quizás la verdadera revolución no sea tener más libertad sexual, sino más conciencia sexual. No más cuerpos disponibles, sino más almas despiertas. No más placer inmediato, sino más comprensión de lo que realmente buscamos cuando decimos placer. Porque el deseo, cuando se ilumina, se convierte en camino. Pero cuando se usa para escapar, se vuelve prisión. El sexo no es el problema, es el espejo. Refleja lo que somos, lo que buscamos y sobre todo lo que evitamos ver. A través de él se manifiestan nuestros miedos, nuestra soledad, nuestro deseo de fusión con algo más grande que nosotros mismos. Por eso su poder es tan profundo. No solo toca el cuerpo, toca la psique, toca el alma. Cuando esa energía se manipula o se trivializa, no desaparece, se distorsiona, se convierte en ansiedad, en dependencia, en frustración, pero cuando se comprende, puede transformarse en algo más elevado: creatividad, ternura, presencia, silencio. El deseo no necesita extinguirse, necesita dirección. Carl Jung decía que la libido no es solo impulso sexual, sino energía vital, una corriente que puede destruir o construir dependiendo de la conciencia con la que se viva. Y tal vez ahí está el núcleo de nuestra confusión moderna. Creemos que la libertad consiste en hacer lo que queremos, cuando en realidad la verdadera libertad es entender por qué lo queremos. La sociedad contemporánea ha transformado el sexo en ruido, pero el sexo nació del silencio, del encuentro profundo entre dos seres que, al mirarse, recordaban algo que la mente había olvidado. Ese instante en que el tiempo se detiene, en que la palabra sobra, en que el cuerpo se vuelve lenguaje del alma. Eso era el eros original, una puerta a lo sagrado. Hoy esa puerta sigue ahí, solo que oculta detrás de pantallas, de imágenes, de estímulos que prometen placer sin entrega. Pero el placer sin entrega se vuelve vacío. El cuerpo puede reaccionar, pero el alma permanece ausente. Y cuando el alma no participa, la experiencia se vuelve ruido químico, breve, intenso, y después silencio otra vez. Quizás por eso seguimos buscando, no tanto el cuerpo, sino el sentido, no tanto el orgasmo, sino el significado. Y esa búsqueda, aunque se confunda en el camino, sigue siendo un signo de humanidad. El sexo controla la mente cuando la mente olvida su raíz. Pero cuando el deseo se mira con conciencia, ya no domina, revela, muestra lo que somos, lo que tememos, lo que anhelamos. Nos enseña el lugar donde la carne y el espíritu se tocan, donde la dualidad se disuelve, la represión mutila, la obsesión esclaviza, pero la comprensión libera. No se trata de negar el deseo ni de rendirse a él,
sino de aprender a escucharlo, porque detrás de cada impulso hay una pregunta que el alma intenta formular. El deseo no es el enemigo de la conciencia, es su lenguaje más antiguo. Cuando aprendemos a escucharlo sin miedo, descubrimos que nunca fue el sexo el que controló nuestra mente, sino nuestra propia inconsciencia sobre lo que somos. Y entonces, en ese instante silencioso en que el cuerpo y la mente se reconcilian, comprendemos que el verdadero poder del deseo no está en poseer, sino en despertar.